Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Quiero empezar antes de preguntarle sobre la consulta popular y analizar las preguntas de esta consulta sobre el ITT, porque definitivamente el gobierno, que ya ha dado las líneas maestras de su plan de inversiones y de su presupuesto general del Estado 2024, incluye ya desde agosto una reducción en la producción de petróleo del bloque 43. Pero ha dicho el ministro Juan Carlos Vega que necesariamente no se va a poder ejecutar lo que ordenó la consulta popular del año pasado sobre dejar el petróleo en tierra. Pero hay que cumplir con un mandato constitucional. ¿Cómo puede hacer el gobierno para tener esta moratoria que había anticipado el presidente Noboa? Se va a tener que pedir. Buen día. Buen día, Milton. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que escuchan esta entrevista. En efecto, de la experiencia que tuve en EMCO, se dio seguimiento en su momento, dentro del ámbito de competencias, a lo que correspondía a hacer efectivo el mandato dado por el pueblo en medio de una consulta popular para el tema de dejar el crudo bajo tierra y no extraerlo. En efecto, jurídicamente ya es un pronunciamiento dado por el pueblo y por tanto debe aplicarse. Lo que correspondería a este momento, y en su momento se señaló a las autoridades del Ejecutivo, es incluir en esta consulta popular una pregunta para que, por ejemplo, sean los que son parte de la comunidad donde queda precisamente estos campos petrolíferos los que tengan la última palabra respecto a su extracción o no. Este momento eso ya no es posible, estamos convocados a las urnas para el 21 de abril. Lo que cabría es buscar acercamientos entre la función ejecutiva para que la Corte Constitucional, en el ámbito de lo que se denomina autos de verificación de cumplimiento. Retomo con usted, Jorge. Entonces, estábamos hablando de cómo el presidente puede obtener esta moratoria para seguir explotando el ITT. Bueno, como señalábamos, Milton, en efecto, la posibilidad de una moratoria no existe dentro del ordenamiento jurídico. La primera alternativa era en su momento consultar a la ciudadanía para que a través de un mecanismo de consulta popular, por ejemplo, señalar que tengan la última palabra aquellas personas que viven en donde quedan estos campos de explotación petrolífera. En todo caso, este momento, ¿qué correspondería? Que a través de un auto de verificación de cumplimiento se dé un seguimiento por parte de la Corte Constitucional a través del acercamiento que haga la función ejecutiva para demostrar que técnicamente no es viable dentro del plazo que había sido señalado de un año de parar todo el proceso de extracción. Tener en consideración que hay un mandato popular, porque es un resultado favorable de la consulta popular para no la extracción, y en ese sentido debe cumplirse. Pero obviamente puede haber condiciones de tipo técnica, no solo económica, que no harían viable esta posibilidad. Y recordar también que en su debido momento, ya cuando se hacían los debates respecto al tema de la consulta y de mantener o no el crudo bajo tierra, el actual gobierno señalaba también de que a lo mejor no iba a haber un impacto tan grande respecto de las finanzas públicas, su extracción o no. Hoy vemos que todos esos recursos son fundamentales para garantizar los derechos sociales de la población. El tema petrolero es fundamental, como ha sido señalado ya por varios analistas y por la gente que está en el medio, como uno de los recursos esenciales para que pueda caminar el Estado constitucional. Ahora, el presidente Noboa, hay una posibilidad de que se haga una consulta. Las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pero el presidente ha dicho que él va a respetar la decisión popular, que no tiene otra alternativa. Lo que busca es un poco tener esa flexibilidad de seguir teniendo los recursos en una época tan complicada, no solo económica, sino por este conflicto armado interno. ¿Es posible, sí, entonces, de alguna manera, que se obtenga un plazo más amplio? ¿Que se cambie esto basándose en qué? A ver, primero, jurídicamente, la posibilidad de no cumplir lo que ha señalado el pueblo no es admisible jurídica ni políticamente. Ya es una decisión el mantener el crudo bajo tierra. ¿Cuál podría ser la alternativa? Que de parte de la función ejecutiva se solicite a la Corte Constitucional a que por medio de un auto de verificación de cumplimiento, estas son las providencias que emite la Corte para conocer si han sido cumplidos
las decisiones, las resoluciones que ellos han tomado. Solicitar de alguna manera en estos autos de verificación de cumplimiento la ampliatoria del plazo, sobre todo sobre la base, por ejemplo, de que en un año, como estaba establecido, no es posible, no solo por temas de tipo económico, como señalo, sino que también técnicamente, lo que supondría sacar todos los fierros, como se dice comúnmente, que están puestos en la Amazonía, tener en consideración que incluso el llegar a esta zona es muy complejo. Usted se va por avión, se va por avioneta y luego por embarcación. Entonces, incluso se utiliza estas embarcaciones llamadas gabarras para poder llevar cosas como sacar cosas. Entonces, técnicamente no es posible hacerlo en el plazo establecido de un año. ¿Qué tendría que hacerse? Solicitar que por medio de un auto de verificación de cumplimiento con peritajes técnicos buscar la posibilidad de, cumpliendo, por supuesto, lo que ha señalado la Corte Constitucional, el mandato popular señalado de que no se extraiga el crudo, buscar una alternativa para que cumpliéndose, como señalo, lo que ha sido ya definido por parte del pueblo, pero en unos plazos que sean razonables técnicamente. Claro, es decir, aquí más o menos en términos morochos, esto no se puede cumplir ni queriendo, peor no queriendo. Exactamente. Un año es un plazo realmente muy complicado de realizar. Y luego está el tema incluso de la reparación integral, que es volver al estado anterior en cómo estaba establecido antes de que entren a explotar el recurso petrolífero. Entonces, en todo caso, tendrá que hacer los acercamientos que corresponda a la función ejecutiva con la Corte Constitucional, porque las decisiones de la Corte son de cumplimiento obligatorio y sobre todo ya hay el pronunciamiento de la gente que ha señalado de que no se extraiga el crudo y se mantenga bajo tierra. Ahora sí, me cambio a la consulta popular y quiero, Jorge, empezar por la pregunta 11, que es la que va desde la Asamblea Nacional, que de esta reforma parcial a la Constitución, que tiene que ver con el cambio de rol de las Fuerzas Armadas. Si no estoy equivocado, es la primera vez que una reforma parcial a la Constitución va a terminar en vía popular. Sí, en efecto, es importante lo que señala Milton para que los ciudadanos conozcan de que hasta el actual momento, desde el 2008 que entró en vigencia la Constitución, se ha modificado en 4 ocasiones. Se modificó en el año 2011, en el 2015, en el 2019 y en el 2021. Y en esas 4 ocasiones, el único mecanismo que se utilizó es el que se denomina de enmienda constitucional, es decir, por el medio del cual se puede hacer cambios menores a la Constitución. En este caso, que supone ya la actuación complementaria de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en tareas de control del orden interno, sería la primera vez que se utilice este mecanismo de reforma parcial contemplado en el artículo 442 de la Constitución. De modo sencillo, ¿qué supone esto? Que hubo aprobación por parte de la Asamblea Nacional y solo si, al haber existido una aprobación de parte de la Asamblea Nacional, los ciudadanos pueden ratificarlo. Esto fue una iniciativa en su momento presentada por el expresidente Lazo. Ahora, ya vimos el mecanismo. Ahora, vamos a lo de fondo de esta pregunta. Cambiar el rol de Fuerzas Armadas. Hemos estado viendo muchas ocasiones, incluso desde el gobierno anterior del presidente Lazo, cómo las Fuerzas Armadas, bajo estado de excepción y también no en estado de excepción. Yo recuerdo en mayo del año pasado el decreto 727 o 37, si no estoy equivocado, y si se acuerda usted me corrige, que ordenó a Fuerzas Armadas salir a las calles y no estábamos en estado de excepción. Y provocaron una acción muy contundente contra los grupos en ese tiempo llamados de delincuencia organizada, hoy bandas terroristas. ¿Es necesario cambiar el rol de Fuerzas Armadas o se puede mantener como se está haciendo? Yo creo que es clave esta reforma de cara a dar de la mejor respuesta posible en el combate al crimen organizado. Como usted advierte, hubo algunos escenarios en que estaba de por medio el dictado de un estado de excepción, que es lo que establece actualmente la normativa, para que solo de esta manera puedan las Fuerzas Armadas cumplir debidamente coordinadas con la Policía Nacional tareas de control del orden interno. Por misión constitucional corresponde todo lo que tenga que ver con a nivel externo, el control de nuestras fronteras. A nivel interno es la policía. ¿Es necesaria esta reforma? Sí, sí es necesaria para que no sea necesario dictar un estado de excepción y las Fuerzas Armadas puedan cumplir, obviamente, dentro del marco constitucional y con las limitaciones, con la debida coordinación que haya con la Policía Nacional y con resto de autoridades para poder hacer frente a este problema. Tener en consideración de cómo está diseñada esta modificación. Tiene que haber igual una reunión del Consejo de Seguridad, una solicitud previa que haga el comandante general de policía. Es todo un proceso. Y luego de todo eso se
daría paso una vez que solicite el general máximo de la policía, ¿no es cierto?, solicita al Consejo de Seguridad Pública y después dan la autorización. Hay causales, hay control constitucional de la Corte Constitucional, entonces para preservar que sea una intervención adecuada dentro del marco constitucional. Ahora, este cambio de rol de Fuerzas Armadas no desvanece parte de lo que pregunta el presidente Noboa. Por ejemplo, realicen el control de armas, municiones, explosivos, accesorios permanentes en rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social. Eso no hacen las Fuerzas Armadas ahora y no tendrán que hacer si es que se cambia su rol vía consulta. Es una buena consulta, Milton. Gracias. Exactamente. Actualmente las Fuerzas Armadas ya contribuyen en esas tareas de control. Lo que se busca es ciertos mecanismos que puedan volver complementario y de manera permanente ya el tema del control. Por eso, realmente lo importante en este caso es esta modificación a la Constitución que introduce un nuevo rol de las Fuerzas Armadas debidamente coordinado, respetando el marco constitucional, estableciendo procedimientos para que puedan colaborar de manera permanente en el control del orden interno. Las otras preguntas, las que usted ha señalado, de hacer el control cerca de los predios de detención donde están las personas privadas de libertad y demás, ese tema es lo que se canalizará vía un plebiscito. ¿Y esto qué supone? Básicamente es una consulta popular que lo que busca es tener la legitimidad para que posteriormente el presidente pueda enviar ese proyecto de ley a la Asamblea y vía reformas que corresponda, puede ser al COIP u otros cuerpos normativos, se puedan producir. Lo importante en este caso es esta reforma que, como usted señala, permite modificar el rol puntualmente de las Fuerzas Armadas para que de manera complementaria con la policía y de manera permanente, marcado en el orden constitucional, puedan contribuir a las tareas de control de orden interno. Ahora, otra de las 6 preguntas de consulta popular que tiene que ver con la fuerza pública es: las armas que sean incautadas pasen a uso inmediato de la policía y de las Fuerzas Armadas. Eso también necesita una reforma, necesita entrar a una consulta, porque yo recuerdo el año pasado también se habló de esto y se dio una orden y hubo reuniones con la Corte Nacional de Justicia para que los jueces agiliten y esas armas, producto de incautaciones, pasen inmediatamente a la fuerza pública. Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que estas modificaciones tendrán que llevarse a cabo a través de proyectos de ley que envíe el presidente de la República a la Asamblea Nacional. No es necesario, todas las preguntas son importantes, las del ámbito del plebiscito, de cara a tener una legitimidad, es decir, un respaldo ciudadano. Pero en lo medular, en lo sustantivo, la propia Corte Constitucional ha señalado 2 cosas, que se debe buscar, obviamente, cuando la gente acuda a las urnas, la claridad, la lealtad, los textos sean claros, que los anexos guarden conformidad con las preguntas, y que después el presidente de la República, respetando obviamente el marco de la división de poderes y la atribución que tenga la Asamblea Nacional, se proceda a realizar las reformas legales que corresponda, sea al COIP u otros cuerpos normativos. Finalmente, todo eso tendrá que ser canalizado por reforma legal que se enviará a la Asamblea Nacional. Solo quiero preguntarle sobre otra pregunta más que está ya en el área de referendo y que es la final. Es el contrato a plazo fijo y por horas, que está generando ya múltiples reacciones, tanto a favor como en contra. La Constitución es clara en el mandato de garantizar una economía de pleno empleo. Una regulación que tiene más de 80 años, que vuelve excesivamente rígido la contratación, es, por decirlo menos, anacrónico. En ese sentido, la propia Corte Constitucional ya ha señalado de que no hay restricción de derechos y, por tanto, ha dado luz verde para que esto pueda llevarse adelante. Las observaciones que se puede hacer desde el punto de vista ideológico, habrá personas que sostengan que es adecuado o no es adecuado, ya salen fuera del marco de lo que supondría la discusión jurídica. Y esto quiero ser claro, porque la propia Corte Constitucional ha dicho que no implica restricción de derechos. Y una forma de reactivar la economía, una forma de garantizar una economía de pleno empleo, no lo digo yo, lo dice la Constitución, es por medio, por ejemplo, de estas nuevas modalidades contractuales, que hay algunos candados que están establecidos, obviamente, respetando los derechos constitucionales, respetando de que sea solo la primera vez que se puede llevar a cabo este contrato, sea por el mismo empleador y empleado, y con algunos temas que están debidamente regulados. Lo que es importante es reactivar la economía, y esto tendría relación también, por ejemplo, con otra disposición importante que se cambia respecto a la función que tengan estos tribunales internacionales para resolver materias en arbitraje comercial internacional, una disposición que en su momento fue incluida en la Constitución con un carácter y un sesgo ideológico que perjudica las relaciones internacionales. Muchas gracias, Jorge, por habernos acompañado. Jorge Benavides, abogado experto en temas constitucionales.